El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los adoquines del exterior del Palacio de Buckingham. El oficial James Harrison se ajustaba la gorra y ocupaba su puesto. A sus 28 años, se comportaba con la tranquila confianza que emanaba de 6 años de dedicado servicio en la Guardia de la Reina. Sus botas pulidas brillaban con la luz del amanecer y su uniforme rojo de ceremonia se destacaba contra los desgastados muros de piedra del palacio. Los turistas ya estaban reuniendo su animada charla y la cámara disparaba, creando un ruido de fondo familiar al que se había acostumbrado con los años. Un niño pequeño lo saludó con entusiasmo desde detrás de la barrera. Y mientras Harrison mantenía su expresión severa, sintió una calidez familiar en el pecho. Estos momentos le recordaban por qué amaba su trabajo. No era solo un guardia, formaba parte de la historia viva. El viaje de Harrison a la Guardia de la Reina no había sido fácil. Creció en el sur de Londres. Siempre había soñado con servir en el ejército, inspirado por su abuelo, que sirvió en la Primera Guerra Mundial durante años. De riguroso entrenamiento y una determinación inquebrantable, se había ganado su lugar entre la guardia de élite, demostrándose a sí mismo, a través de innumerables ejercicios y ceremonias. A medida que la multitud matutina crecía, Harrison comenzó su caminata ceremonial. Cada paso, medido y preciso, sus movimientos eran testimonio de los cientos de horas dedicadas a perfeccionar esta rutina. Los turistas observaban con asombro cómo realizaba el tradicional cambio de guardia. Sus acciones fluían con precisión mecánica, manteniendo una gracia distintivamente humana. Un grupo de escolares. En una excursión escolar se apretujaban contra la barrera. Su maestra les explicaba la importancia del dios de la reina. Harrison podía escuchar fragmentos de su explicación sobre el papel del dios en la protección de la familia real y la defensa de siglos de tradición. Recordaba tener su edad, mirando a los dioses con la misma maravilla. Estos niños ahora mostraban que el calor del verano comenzaba a arreciar y gotas de sudor se formaban bajo su pesado uniforme, pero Harrison permanecía inmóvil. En su puesto, su disciplina inquebrantable, años de entrenamiento le habían enseñado a manejar todo tipo de condiciones climáticas, desde abrasadores días de verano hasta gélidas mañanas de invierno. El peso de su rifle, la presión de sus botas y el roce de su uniforme de lana se habían vuelto algo natural. Alrededor del mediodía, una guía turística se detuvo cerca de su puesto con un grupo numeroso para explicar la historia de la Guardia de la Reina. Harrison escuchó mientras ella contaba cómo los dioses habían protegido el palacio durante 2 guerras mundiales e innumerables otros desafíos. Lo llenaba de orgullo formar parte de este legado, estar donde tantos hombres y mujeres valientes habían estado antes. Sus pensamientos se dirigieron a su familia mientras vigilaba. Su madre se había sentido tan orgullosa cuando usó este uniforme por primera vez. Lágrimas en los ojos se le llenaron al arreglarle el cuello. Su padre, generalmente tranquilo y reservado, lo abrazó con fuerza. Ese día comprendieron la importancia de que su hijo formara parte de una institución tan prestigiosa. Las nubes se movieron en lo alto, cambiando los patrones de la luz que se reflejaba en los terrenos del palacio. Harrison observaba el flujo de visitantes, vigilando atentamente mientras mantenía su postura. Cada persona que pasaba era observada cuidadosamente. Una habilidad adquirida tras años de entrenamiento en seguridad, combinada con su instinto natural, un artista callejero cercano comenzó a tocar Dios salve a la reina con un violín, añadiendo una banda sonora adecuada a la escena. La melodía se extendió por el patio, recordándole a Harrison su primer desfile como guardia, cuando el himno sonó con tanta emoción que casi rompió su expresión de asombro al avanzar la mañana. Harrison permaneció alerta, consciente de que mantener la seguridad, al ser una atracción turística, requería un delicado equilibrio. Era más que una simple oportunidad para una foto. Era un soldado altamente entrenado, listo para responder a cualquier situación en cualquier momento.
Poco sabía que su entrenamiento y compostura pronto se pondrían a prueba de maneras que nunca imaginó. La pacífica atmósfera matutina en el Palacio de Buckingham cambiaba a medida que la tarde. La multitud se hizo más densa. El oficial Harrison notó un cambio en el ambiente, algo que sus años de experiencia le habían enseñado a reconocer. Entre los alegres turistas y los niños emocionados, un hombre destacaba por todas las razones equivocadas. Richard Kent, un turista de mediana edad de Liverpool, se balanceaba ligeramente al caminar. Su rostro estaba enrojecido por lo que claramente eran demasiadas copas al mediodía. Su voz fuerte se oyó por todo el patio, atrayendo atención no deseada. Al principio, solo era otro visitante alborotador, del tipo con el que los guardias trataban regularmente, pero algo en su comportamiento hizo sonar las alarmas en la mente de Harrison. Una joven pareja cercana acercó a sus hijos mientras la voz de Kent se hacía más fuerte. Sus palabras se volvieron cada vez más inapropiadas, lo que hizo que varios turistas se sintieran visiblemente incómodos. Un grupo de visitantes japoneses se alejó silenciosamente. Sus emocionados fotógrafos fueron reemplazados por preocupados planificadores. La alegre atmósfera que había prevalecido toda la mañana empezó a evaporarse como el rocío matutino. Bajo un fuerte aturdimiento, un caballero mayor con chaqueta de tweed dio un paso adelante intentando razonar con Kent. «Venga, mi buen hombre», dijo en voz baja, «no hay necesidad de tal comportamiento». Pero Kent simplemente se burló, enrojeciendo aún más mientras continuaba con su indecorosa exhibición. La amabilidad del hombre mayor fue recibida con una lluvia de palabras desagradables que hicieron que los padres cercanos les taparan los oídos a sus hijos. Dos turistas estadounidenses, un esposo y una esposa que habían estado fotografiando ansiosamente el palacio, bajaron sus cámaras. El esposo, un hombre alto con una brillante camisa hawaiana, sacó su teléfono y comenzó a grabar. Sintiendo que algo noticioso se estaba desarrollando, otros siguieron su ejemplo. Sus teléfonos capturaron lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una escena desafortunada para la posteridad. Una guía turística del palacio que había estado explicando la historia de la Guardia Real a su grupo hizo una pausa a media frase. Había visto a innumerables turistas ir y venir, pero algo sobre esta situación se sentía diferente. Ella silenciosamente ordenó a su grupo que se alejara. Sus ojos experimentados notaron la creciente tensión. Harrison permaneció completamente quieto, como exigía su entrenamiento, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. A lo largo de años de servicio, desarrolló casi un sexto sentido para los problemas, y justo ahora, cada instinto le decía que estuviera listo. Su visión periférica seguía los movimientos cada vez más erráticos de Kent, mientras mantenía su postura ceremonial. Un joven oficial de seguridad vestido de civil se acercó a Kent intentando calmar la situación. «Señor, voy a tener que pedirle que baje la voz y retroceda», dijo profesionalmente. Pero la respuesta de Kent fue volverse aún más beligerante. Arrastraba las palabras mientras señalaba acusadoramente el puesto de guardia. Se alzaron más teléfonos grabando la escena. Las redes sociales se llenarían más tarde con estos videos, pero en ese momento, el ambiente estaba cargado de tensión. Las familias de turistas comenzaron a alejar sus emocionadas fotos de vacaciones, olvidadas en la cara. De creciente desagrado, otros visitantes mostraron su carácter de diferentes maneras. Una abuela acercó a su nieto y le explicó en voz baja que a veces las personas toman malas decisiones y que es importante aprender de sus errores. Un grupo de estudiantes que se habían estado tomando selfies ahora permanecían solemnes. Sus rostros jóvenes mostraban preocupación por la situación que se desarrollaba ante ellos. La multitud de turistas se había dividido naturalmente en dos grupos, los que se alejaban de la escena y los que se sentían obligados a presenciar lo que estaba sucediendo. The Divide creó una especie de escenario improvisado con Kent en el centro. Su comportamiento se volvía cada vez más problemático a medida que la situación se intensificaba. El aire parecía volverse más denso con la anticipación.
El entrenamiento de Harrison recorrió su mente como un guión bien ensayado. Los protocolos, los procedimientos, las respuestas adecuadas a diversos escenarios. Sin embargo, él sabía que a veces la realidad no sigue el guión y necesitaba estar preparado para ello. Alguien sabía que este tenso momento era solo el preludio de lo que se convertiría en un incidente viral que desataría debates en todo el país. La situación frente al Palacio de Buckingham llegó a su punto crítico cuando Kent, tambaleándose ligeramente, tomó la fatídica decisión de cruzar la barrera. La barrera metálica aplaudió al empujarla. El sonido atravesó la tensa atmósfera como un cuchillo. Varios turistas jadearon, aún grabando lo que se estaba convirtiendo rápidamente en una grave violación de seguridad. El entrenamiento del oficial Harrison se puso en marcha. Años de ejercicios y protocolos cristalizaron en una concentración nítida mientras seguía los movimientos de Kent sin romper su postura ceremonial. El peso de su rifle se sentía más pronunciado ahora. Un recordatorio de la gran responsabilidad que llevaba. Su mente repasó rápidamente los procedimientos adecuados mientras mantenía la calma exterior por la que era famosa la guardia de la reina. Una madre rápidamente retiró a su hijo pequeño susurrándole con urgencia sobre, manteniéndose a salvo, los ojos del niño. Estaban abiertos como platos mientras observaba la escena. Apretando con fuerza su pequeño guardia de juguete. Cerca, un policía fuera de servicio. Comenzó a moverse entre la multitud, hablando en voz baja por su teléfono, alertando claramente a las autoridades de la creciente situación. La guía turística del palacio, que antes había retirado su agarre, ahora se coordinaba activamente con otros guías para crear un corredor de seguridad. Sus años de experiencia se reflejaban en sus instrucciones tranquilas pero firmes a visitantes. Por favor, retrocedan, instaron, con voz firme a pesar de la tensión. Dejen espacio para la seguridad. Los pasos de Kent resonaban en los adoquines mientras se acercaba al puesto de Harrison. El aire veraniego se sentía denso por la tensión y la charla turística habitual se había reducido a susurros nerviosos. Incluso las palomas que normalmente picoteaban por el patio se habían dispersado como si percibieran la gravedad del momento. El agente de seguridad vestido de civil que antes había intentado razonar con Kent ahora hablaba con urgencia. Por su radio. Extendió su mano libre en un gesto de detención. «Señor, esta es su última advertencia», gritó con voz. Cruzando el patio ahora tranquilo, regresó tras la barrera inmediatamente, pero Kent no podía entrar en razón. Su rostro estaba contorsionado por una ira infundada mientras continuaba su acercamiento, ignorando las múltiples advertencias que la multitud observaba con incredulidad. Mientras se interponía deliberadamente en el sendero ceremonial de Harrison, una grave violación tanto del protocolo como del sentido común, el tiempo pareció ralentizarse mientras Harrison completaba su patrulla. Sus botas resonaban contra la tormenta con precisión militar. Cada movimiento, deliberado y mesurado, a pesar del caos que se desplegaba a su alrededor, el sol iluminaba los botones de latón de su uniforme. Al llegar a su siguiente posición, la ceremonia de siglos de tradición se enfrentó a la realidad moderna. Un grupo de escolares, emocionados de ver a los guardias, ahora con la HBL detrás de sus maestros, con sus jóvenes rostros mostrando una mezcla de miedo y fascinación. Sus maestros formaron un círculo protector a su alrededor para convertir lo que había sido un viaje educativo en una lección improvisada sobre seguridad y respeto. El aire crepitaba de tensión mientras Kent hacía su aproximación final. La voz de Harrison resonó clara y autoritaria. «Retírese de la guardia de la reina». La advertencia, emitida con precisión en el patio de armas, resonó en los muros del palacio. Era la precaución habitual, una tradición que se había mantenido durante generaciones, pero que ahora tenía un inconfundible tono de urgencia. Algunos turistas habían comenzado a alejarse, presintiendo la inminente confrontación. Mientras otros permanecían inmóviles, sus teléfonos seguían grabando la división en la multitud.
La multitud creaba un inquietante corredor de espacio alrededor del puesto de Harrison, como el ojo de una tormenta. En esos momentos finales antes de que todo cambiara, Harrison pensó en su entrenamiento, su deber y la responsabilidad que tenía. Era más que una simple figura ceremonial. Era un soldado altamente entrenado encargado de proteger una de las instituciones más importantes de Gran Bretaña. Cuando Kent levantó las manos en un gesto amenazante, Harrison sabía que en los próximos segundos pondría a prueba todo lo que había aprendido en sus años de servicio. La advertencia del oficial Harrison resonó por los jardines del palacio, pero Kent no dio señales de ceder. El tiempo pareció ralentizarse a medida que el entrenamiento militar de Harrison se apoderaba de cada movimiento. Calculado y preciso, la multitud contuvo la respiración colectiva. Los helechos seguían grabando lo que estaba a punto de convertirse en un momento viral. El intento de empujón de Kent se produjo como en cámara lenta. Harrison, con la fluida gracia de alguien que se había entrenado durante años para tales momentos, esquivó el torpe ataque. Sus movimientos fueron controlados y profesionales. Usó la fuerza justa para protegerse, manteniendo la dignidad de su posición. El rifle en sus manos se mantuvo firme. Nunca lo usó como arma, pero con la misma precisión ceremonial de siempre. Un joven turista canadiense describió más tarde la escena como si estuviera viendo un baile, pero uno donde se podía sentir la tensión en el aire. La respuesta de Harrison fue perfecta, una demostración de las horas. Pasó sesiones de entrenamiento aprendiendo a manejar situaciones difíciles con mínima fuerza. Sus acciones fueron defensivas en lugar de agresivas, mostrando una notable moderación. A pesar de la provocación, el plan vistió al oficial de seguridad que había estado monitoreando la situación. Ahora, junto con 2 policías uniformados que patrullaban las inmediaciones, se movían con práctica y precisión, siguiendo sus pasos sobre los adoquines al llegar al lugar. Harrison ya había logrado sujetar a Kent con firmeza pero cuidado, dando tiempo a los oficiales para tomar el control de la situación. Los turistas observaban con asombro cómo Harrison mantenía la compostura durante todo el incidente, incluso mientras sujetaba a Kent. Su postura se mantuvo profesional. Su uniforme, impecable y pulcro, era un testimonio de los rigurosos estándares de la Guardia de la Reina. Incluso en esta situación extrema, el protocolo se siguió al pie de la letra. Se escuchó a la abuela, que antes le había estado enseñando a su nieto sobre el buen comportamiento, decirle: «Mira cómo Dios lo manejó sin perdiendo los estribos». Así es como se ve la verdadera fuerza. Se transmite a través del patio repentinamente silencioso, provocando asentimientos de los visitantes cercanos mientras los agentes de policía detenían a Kent Harrison sin problemas. Volvió a su postura ceremonial. La transición fue tan fluida que algunos turistas que acababan de llegar ni siquiera se dieron cuenta de lo que había sucedido. Momentos antes, las únicas señales del enfrentamiento eran el murmullo de Crow y la barrera ligeramente desplazada que el personal de seguridad estaba reubicando. Un profesor de mediana edad de Birmingham, que casualmente estaba de visita con su familia, fue escuchado decir a sus hijos: «Por eso respetamos a los guardias, no solo están aquí para presumir, son soldados entrenados que hacen un trabajo importante». Sus palabras parecieron resonar en muchos de la multitud, que asintieron. El incidente había durado menos de 2 minutos, pero su impacto fue inmediato y de gran alcance. El Servicio de Salud Pública que había grabado la escena, ya. Adi subía videos a las redes sociales sobre la profesionalidad de la Guardia Real, que pronto se convertiría en tendencia, con gente elogiando la respuesta mesurada de Harrison y su conducta ejemplar. El sol de verano seguía brillando sobre los terrenos del palacio mientras las actividades turísticas se reanudaban lentamente. Harrison mantenía su vigilancia, su dedicación inquebrantable. Si acaso, su postura parecía aún más digna, ganándose el respeto de los visitantes que pasaban y que extrañaban su profesionalismo. En acción, un niño pequeño, probablemente de no más de 6 años, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar desde detrás de la barrera recién enderezada,
aunque mantuvo su expresión de asombro internamente. Harrison sintió orgullo no por someter a Kent, sino por mantener los altos estándares de la Guardia de la Reina, garantizando al mismo tiempo la seguridad de todos. A medida que avanzaba la tarde, el incidente se convirtió en la comidilla de los terrenos del palacio. Los turistas que llegaron más tarde escucharon diferentes versiones de quienes lo presenciaron, pero todos coincidían en una cosa. La Guardia de la Reina había demostrado por qué se la consideraba entre los soldados mejor entrenados del mundo. La respuesta de Harrison demostró que bajo el uniforme ceremonial se escondía un profesional altamente cualificado, listo para manejar cualquier situación, manteniendo la dignidad de su puesto. A las pocas horas del incidente, los videos de la respuesta profesional del oficial Harrison comenzaron a propagarse por las redes sociales como un reguero de pólvora. El video del teléfono tembloroso de un joven estudiante fue el primero en hacerse viral, seguido rápidamente por versiones claras desde diferentes ángulos. Los videos mostraban toda la escena, desde el comportamiento inapropiado de Kent hasta la respuesta mesurada de Harrison. Internet había encontrado a su nuevo héroe. La tienda de regalos del palacio, normalmente tranquila al final de la tarde, bullía de actividad mientras los turistas comentaban lo que habían presenciado. Un oficial militar retirado que había presenciado todo lo sucedido explicaba a un grupo de visitantes interesados cómo la respuesta de Harrison reflejaba el entrenamiento excepcional de la Guardia de la Reina. Años de disciplina en exhibición. Dijo señalando hacia donde Harrison seguía de pie en su puesto, tan profesional como siempre. Los aficionados a las noticias comenzaron a aparecer fuera de las puertas del palacio, con sus antenas parabólicas, extendiéndose hacia el cielo que se oscurecía. Los reporteros hablaban en voz baja por sus micrófonos, con cuidado de no perturbar la escena, ahora pacífica. Se escuchó a una veterana periodista decir que era la gestión más digna de una amenaza a la seguridad que había visto en 20 años cubriendo noticias de la realeza en redes sociales. Las etiquetas almohadilla Queen's Dios Profesional y almohadilla Royal eran tendencia mundial. La gente compartió los videos junto con mensajes de apoyo a Harrison y condena por el comportamiento inapropiado que habían presenciado. Un popular presentador de un programa de cocina incluso tuiteó: "Ahora, eso es lo que yo llamo mantener la calma bajo presión". Con respecto al guardia de nuestra reina, el turista que había grabado la versión más clara del incidente, un fotógrafo aficionado de Australia encontró su video en book inundado de solicitudes de organizaciones de la señora su video, que capturó la advertencia de Harrison y la respuesta agresiva de Kent, con todo lujo de detalles. Se utilizaría posteriormente en las sesiones de entrenamiento policial como ejemplo de moderación profesional en el palacio. El ambiente había transformado a los turistas que llegaron más tarde, encontrando un ambiente casi reverente con los visitantes, que susurraban al pasar. Muchos tomaron fotos del puesto de Harrison, pero ahora lo hacían con visible respeto, manteniendo la distancia de la barrera sin que nadie se lo dijera. Un grupo de veteranos canadienses de visita se detuvo a saludar al pasar, un gesto de respeto profesional que lo decía todo. Harrison mantuvo su expresión estoica, pero quienes observaron con atención podrían haber notado que su postura se volvía aún más precisa, honrando su reconocimiento, sin dejar de cumplir con sus deberes. Los vendedores de comida locales cerca del palacio se convirtieron en fuentes de noticias improvisadas, compartiendo lo que habían visto con los visitantes curiosos. El dueño de una tienda de sándwiches, que había presenciado todo el incidente, contó a sus clientes que llevaban allí 15 años. Nunca había visto algo así. Dios nos hizo sentir orgullosos hoy. Unos padres usaron el incidente como una lección para sus hijos. Se escuchó a un padre explicarle a su hija pequeña que a veces ser valiente significa mantener la calma cuando otros no la mantienen. Ese guardia nos mostró cómo se ve eso hoy. Sus palabras resonaron por el patio, lanzando miradas pensativas de otros turistas al acercarse la noche. La seguridad del palacio estaba muy ocupada manejando a la creciente multitud de curiosos que buscaban ver al ahora famoso guardia. Los visitantes habituales notaron más presencia policial de lo habitual, aunque mantuvieron una distancia discreta.
Su presencia tranquilizaba en lugar de ser intrusiva. El anciano caballero que había intentado razonar con Kent ese mismo día regresó brevemente, abriéndose paso entre la multitud para hablar con un oficial de policía al que quería proporcionar su información de contacto como testigo. Su sentido del deber cívico era evidente en su expresión decidida. Debemos apoyar a quienes protegen. Nos dijo que estaba herido. Al anochecer, al terminar el turno de Harrison, la historia se había difundido en las transmisiones del noticiero vespertino de todo el país. Pero quizás la reacción más reveladora provino de un niño que había presenciado todo el proceso. Al salir del palacio con su familia, se volvió hacia su madre y le dijo: «Cuando sea mayor, quiero ser así de valiente». Sus sencillas palabras capturaron lo que muchos sentían. Habían presenciado no solo un incidente, sino un ejemplo de gracia bajo presión que sería recordado durante años. La justicia giró rápidamente en los días posteriores al incidente en el Palacio de Buckingham. Kent se encontró en una pequeña sala del tribunal. La gravedad de sus acciones finalmente se hizo evidente al enfrentarse al magistrado. Los videos virales que habían capturado su comportamiento se reprodujeron en pantallas de todo el mundo, pero aquí, en el tribunal, sirvieron como clara evidencia de su mala conducta. Los pasillos del juzgado bullían con conversaciones tranquilas mientras periodistas y miembros del público se reunían para la audiencia. Un boceto judicial capturó el cambio de actitud de Kent. La arrogancia agresiva desapareció, reemplazada por una postura encorvada y un evidente arrepentimiento. Su abogado, un experimentado defensor público, estaba a su lado revisando papeles con el ceño fruncido. La fiscalía presentó un caso convincente metódicamente, exponiendo los hechos de ese día. Mostraron múltiples ángulos de video, cada uno de ellos, provocando un murmullo silencioso en la abarrotada sala. El turista australiano que había grabado las imágenes de la CEST prestó su testimonio a través de un enlace de video. Su relato coincidía perfectamente con la evidencia visual. Una agente de policía que acudió al lugar testificó sobre el comportamiento de Kent durante el arresto. «En mis 20 años de servicio», afirmó con firmeza, «rara vez he visto un caso tan claro de acoso no provocado». Sus palabras tuvieron peso, especialmente cuando describió cómo el agente Harrison mantuvo su profesionalismo durante todo el incidente. El anciano caballero que intentó intervenir ese día también compareció como testigo. Su testimonio fue particularmente conmovedor al describir cómo Kent había ignorado múltiples intentos de calmar la situación. Para todos los presentes era evidente que su comportamiento era completamente inaceptable. Dijo con voz firme y clara que el empleador de Kent ya había tomado medidas ante el tribunal. Se iniciaron los procedimientos judiciales. La empresa de marketing donde había trabajado como gerente de nivel medio emitió un comunicado desvinculándose de sus acciones y anunciando su despido inmediato. «Tenemos tolerancia cero para tal comportamiento». Su declaración refleja la condena pública generalizada durante el procedimiento. El tribunal escuchó a un experto en seguridad del palacio, quien explicó la importancia de respetar las barreras y las directrices en torno a la guardia de la reina. Su testimonio ayudó al magistrado a comprender la gravedad de incumplir estos protocolos de seguridad, lo que añadió otra capa a los cargos que enfrentaba Kent. La defensa intentó argumentar que el alcohol había afectado el juicio de Kent, pero el magistrado se mantuvo impasible. Estar bajo la influencia del alcohol no excusa tal comportamiento. Afirmó con firmeza que, en todo caso, añade algo a la gravedad de sus acciones resonó en la silenciosa sala del tribunal. Los líderes de la comunidad local asistieron a la audiencia. Su presencia subrayó la importancia del caso. Un respetado defensor de los derechos civiles habló con los periodistas durante un receso, enfatizando cómo el caso puso de relieve la necesidad de una vigilancia continua contra el comportamiento discriminatorio en todas sus formas. La sentencia, al dictarse, envió un mensaje claro: 6 meses de prisión, una multa sustancial y la prohibición de acercarse al Palacio de Buckingham. Las palabras de la magistrada fueron clarísimas.
Este comportamiento no tiene cabida en nuestra sociedad y las consecuencias deben reflejarlo. Señaló especialmente la respuesta profesional de Harrison como un marcado contraste con las acciones de Kent. La familia de Kent se sentó en silencio al fondo de la sala, con rostros que mostraban una mezcla de vergüenza y resignación. Su hermana habló brevemente con los periodistas más tarde, disculpándose en nombre de la familia y expresando la esperanza de que su hermano aprovechara este tiempo para reflexionar y cambiar a medida que se difundía la noticia de la sentencia. Fuera del juzgado, la reacción pública fue abrumadoramente positiva. Un juez jubilado comentó a un equipo de noticias que el castigo había alcanzado el equilibrio adecuado, firmeza suficiente para enviar un mensaje, pero también para permitir la rehabilitación. El caso se citaría en libros de texto legales como ejemplo de cómo el sistema judicial puede responder eficazmente a incidentes públicos de acoso. El incidente en el Palacio de Buckingham provocó cambios que trascendieron las puertas del palacio. 3 meses después de ese día de verano, el oficial Harrison se encontraba en su puesto observando a una nueva generación de dioses entrenando en las inmediaciones. El ejército había actualizado sus protocolos utilizando su experiencia como modelo para manejar situaciones similares con moderación profesional. Los terrenos del palacio habían experimentado cambios sutiles. Pero la nueva ciencia explica la historia y la importancia de la guardia de la reina, ayudando a los visitantes a comprender que detrás de los uniformes ceremoniales eran soldados altamente entrenados. Las guías turísticas ahora incluían una sección específica sobre el respeto a los guardias y el mantenimiento de la distancia adecuada de las barreras. Una documentalista capturó estos cambios mientras trabajaba en un artículo sobre las tradiciones del palacio. Sus entrevistas con los visitantes revelaron una mayor apreciación del papel de los dioses. No solo están allí para las fotos. Un turista japonés explicó a través de un traductor que eran verdaderos soldados protegiendo una parte importante de la historia. La gestión del incidente por parte de Harrison se volvió obligatoria. Su visualización en centros de entrenamiento policial y militar. Los instructores utilizaron el video para demostrar el equilibrio perfecto entre moderación y autoridad. Observe cómo mantiene la compostura durante todo el proceso. Un instructor veterano señalaría que ese es el estándar que buscamos. La tienda de regalos del palacio agregó un nuevo libro sobre el dios de la reina, escrito por un historiador militar. El capítulo sobre el incidente de Harrison terminó con una poderosa cita de un dios compañero: defendemos la tradición, pero también defendemos el respeto. Ese día, se mostró a ambos. El libro se convirtió en un éxito de ventas inesperado, especialmente popular entre los jóvenes lectores interesados en el servicio militar. Las escuelas locales comenzaron a incluir el incidente en sus clases de ciudadanía, utilizándolo para hablar sobre el respeto, el deber y el comportamiento adecuado. Una maestra de primaria compartió cómo sus alumnos quedaron particularmente impresionados por la respuesta tranquila de Harrison. Ahora entienden que la verdadera fuerza no se trata de agresión, sino de control y dignidad. Explicó durante una conferencia de maestros que las redes sociales siguieron desempeñando un papel en la difusión del mensaje positivo. Un año después del incidente, la etiqueta Muestra respeto como Dios se volvió tendencia, con personas que compartían historias de cómo mantener la compostura en situaciones difíciles. Una publicación viral provino de un conductor de autobús que atribuyó el ejemplo de Harrison al ayudarlo a manejar a un pasajero desafiante con paciencia y profesionalismo. El propio Harrison se mantuvo humilde sobre su papel en estos cambios. Cuando se le preguntó sobre el incidente durante una inusual entrevista autorizada, simplemente dijo: «Estaba cumpliendo con mi deber como cualquier otro». Mis colegas habrían hecho que sus palabras reflejaran el modesto profesionalismo que hizo que sus acciones fueran tan impresionantes. En primer lugar, los terrenos del palacio presenciaron otro momento conmovedor cuando un grupo de veteranos organizó una ceremonia especial para honrar al dios de la reina. Entre ellos se encontraba el anciano caballero que intentó intervenir ese día. Presentó una placa conmemorativa de la dedicación del dios a Judy, que ahora se guarda discretamente en los cuarteles de la guardia.
El comportamiento de los turistas en el palacio mostró una notable mejora. Los guardias informaron menos casos de visitantes que cruzaban barreras o actuaban irrespetuosamente. Un administrador del palacio observó que la gente parecía comprender mejor la naturaleza de la responsabilidad del papel del dios, manteniendo la tradición a la vez que proporcionaba seguridad real. El impacto del incidente trascendió las fronteras británicas. Unidades militares de otros países estudiaron la respuesta como un ejemplo de excelente entrenamiento y autocontrol. Un oficial militar canadiense que visitó el palacio comentó que esto se había convertido en un ejemplo clásico de cómo manejar la provocación, manteniendo la dignidad, a medida que la historia se convertía en parte del derecho palaciego. Sirvió como recordatorio de que a veces los cambios más poderosos surgen de momentos de desafío enfrentados con gracia y profesionalismo. Harrison continuó con sus deberes, su postura erguida y su dedicación inquebrantable, inspirando a una nueva generación a comprender que la verdadera fuerza no reside en la agresión, sino en la dignidad con la que enfrentamos los desafíos de la vida.